Tres mentes para pensar la educación. Bienvenidos a Tres Mentes para Pensar la Educación, un podcast académico conversado donde la filosofía, la epistemología y la educación se encuentran para responder una pregunta esencial. ¿Por qué educar también significa enseñar a pensar? Hoy nos acompañan tres voces: Hipatía de Alejandría, filósofa, matemática y maestra; Jean Piaget, psicólogo y epistemólogo del aprendizaje; y Marie Curie, científica e investigadora. Gracias por esa introducción. Mi participación en este encuentro es recordar que educar no es solo transmitir información. Educar es acompañar al ser humano en la búsqueda de sentido, de verdad y de formación ética. Desde la ciencia agregó algo clave: el conocimiento debe analizarse, validarse y revisarse. No todo dato es conocimiento y no toda opinión tiene el mismo fundamento. Y yo vengo a insistir en que el estudiante no es un recipiente vacío. Aprende construyendo, preguntando, equivocándose, relacionando y transformando lo que sabe. Con estas tres voces iniciamos un recorrido exacto de 15 minutos, organizado en tres momentos: la chispa de las ideas, el aula bajo la lupa y las mentes despiertas para el futuro. ¡Bienvenidos! La chispa de las ideas. La chispa de las ideas. En esta sección aclararemos 6 conceptos que sostienen las lecturas: filosofía de la educación, la epistemología de la educación, búsqueda de la verdad, pensamiento crítico y pensamiento autónomo. La filosofía de la educación es un campo reflexivo que analiza los fines, fundamentos y sentido del acto educativo. No pregunta únicamente qué se enseña, sino para qué se enseña, desde qué valores y qué tipo de ser humano se quiere formar. En una de las lecturas se afirma que la filosofía de la educación permite comprender el acto educativo y orientar una práctica docente crítica e innovadora. La epistemología de la educación, por su parte, analiza críticamente el conocimiento, sus métodos, su validez y sus formas de construcción dentro de la educación. La otra lectura la presenta como una reflexión de la naturaleza, el origen y la justificación del conocimiento, y sobre cómo éste se construye, valida y transforma mediante procesos y sus métodos. Desde el aprendizaje, eso significa que la educación no puede quedarse en contenido suelto. Cada clase expresa una idea de persona, de sociedad y de conocimiento. Si un docente enseña solo para memorizar, forma un tipo de estudiante. Si enseña para preguntar y resolver problemas, forma a otros. Entonces podríamos decir que la filosofía pregunta por el sentido de educar, mientras que la epistemología pregunta cómo sabemos, cómo validamos y cómo aplicamos el conocimiento educativo. Ahora hablemos de educación. La educación es un proceso permanente de formación humana, moral, intelectual y social. No sucede solo en la escuela, también ocurre en la familia, en la cultura, en la convivencia y en las experiencias cotidianas. Por eso, educar es guiar. La lectura sobre filosofía de la educación recuerda que educar se relaciona con conducir y orientar, pero no desde la imposición, sino desde la posibilidad de formar ciudadanos capaces de vivir con valores, responsabilidad y búsqueda del bien común. La búsqueda de la verdad es otra idea central. No es una verdad impuesta ni repetida de memoria. Es una actitud filosófica y científica orientada a comprender la realidad mediante la razón, la reflexión y el contraste de argumentos. Exactamente. Buscar la verdad es atreverse a preguntar: ¿por qué creo esto? ¿Quién lo afirma? ¿Qué razones lo sostiene? ¿Qué consecuencias tiene? Sin esa búsqueda, la educación puede volverse obediencia, pero nuestro objetivo es que se convierta en un pensamiento vivo. Y junto a ese pensamiento aparece el pensamiento autónomo, la capacidad de decidir y actuar con criterio propio, sin aceptar discursos pocos fundamentados. La autonomía no es hacer cualquier cosa, es pensar con razones y asumir responsablemente una postura. En ese punto aparece el pensamiento crítico, la capacidad para analizar, juzgar, evaluar y fundamentar ideas propias. Un estudiante crítico no repite frases, compara, pregunta, argumenta, reconoce errores y construye explicaciones. Cerramos este primer momento con una idea clave. Educar no es llenar las cabezas de datos, sino encender la capacidad de pensar, preguntar y decidir con fundamento. El aula bajo la lupa.
Llegamos al segundo momento, el aula bajo la lupa. Aquí responderemos 2 preguntas. ¿Cuál es la relación entre la filosofía y la educación? ¿Y cuál es la función de la epistemología en la educación? La relación entre filosofía y educación es profunda, porque ambas se preguntan por el ser humano. La filosofía reflexiona sobre la verdad, el conocimiento, la ética, la justicia y el sentido de la vida. La educación toma esas preguntas y las convierte en formación concreta. Además, la filosofía impide que la educación se reduzca en una técnica. Las lecturas advierten que la educación no puede quedarse solamente en recursos metodológicos o tecnológicos, porque necesita fundamentos, fines y criterios para formar sujetos críticos y éticos. En el aula, esa relación se nota cuando el docente no solo enseña un tema, sino que invita a pensar su sentido. Por ejemplo, en una clase de ciencia no basta con aprender fórmulas, también se debe preguntar cómo se obtuvo ese conocimiento, qué límites tiene y cómo afecta la vida humana. Dicho de otra forma, la filosofía orienta los fines de la educación. La educación lleva esas reflexiones a la práctica y el aula se convierte en un espacio donde se aprende a pensar, convivir y actuar. Un ejemplo sencillo: cuando una docente pregunta a sus estudiantes por qué es importante respetar distintas culturas, no solo enseña convivencia, está trabajando una pregunta filosófica sobre dignidad, diferencia y vida en comunidad. Y cuando un estudiante logra pasar de repetir una respuesta a justificarla, la educación se transforma. Allí aparece el aprendizaje como construcción activa, no como copia mecánica. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué función cumple la epistemología en la educación? En el desarrollo educativo, la epistemología permite analizar si los currículos responden a las necesidades sociales y cognitivas de los estudiantes. También ayuda a revisar si la evaluación mide comprensión, análisis y argumentación o si solo mide memoria. La epistemología cumple una función crítica, práctica e investigativa. Ayuda a revisar cómo se construye el conocimiento educativo, qué métodos se usan, qué tan válidos son los resultados y cómo se aplican en contextos reales. La lectura de Andrade Salazar y Rivera Pérez señala que la epistemología tiene un papel fundamental para comprender los problemas educativos actuales y reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y su aplicación en contextos educativos. En la formación profesional docente, su función es indispensable. El maestro necesita preguntarse qué enseña, cómo lo enseña, por qué lo enseña y para qué. Esa pregunta permanente convierte al docente en un profesional reflexivo. En investigación educativa, la epistemología orienta la validez de los métodos, instrumentos y resultados. También ayuda a diferenciar una experiencia anecdótica de un conocimiento construido con rigor. Agreguemos otros 3 campos. Primero, el diseño curricular, porque la epistemología ayuda a seleccionar contenidos pertinentes. Segundo, la evaluación del aprendizaje, porque permite revisar qué tipo de conocimiento se valora. Y tercero, el uso de tecnologías e inteligencia artificial, porque hoy tenemos que preguntar si estas herramientas realmente fortalecen el aprendizaje o solo facilitan tareas rápidas. Por eso, la epistemología no es un lujo teórico, es una herramienta para mejorar la calidad, la inclusión y la equidad educativa, especialmente cuando se integra con reflexión crítica, currículo pertinente y formación docente. Cerramos este segundo momento con una idea. La educación necesita filosofía para no perder su sentido y necesita epistemología para no perder el rigor del conocimiento. Mentes despiertas para el futuro. Iniciamos el tercer momento, mentes despiertas para el futuro. En esta parte hablaremos de las habilidades docentes para desarrollar el pensamiento crítico y autónomo y de los retos que enfrenta la epistemología en la actualidad. La primera habilidad docente es formular preguntas problematizadoras. Una buena pregunta obliga a pensar. En vez de preguntar solo qué dice el texto, el docente puede preguntar qué problema plantea, qué postura defiende, qué argumentos hay, qué relación tiene con nuestra realidad. La segunda habilidad es promover el diálogo y el debate argumentado. Un aula crítica no es un aula donde todos piensan igual, sino donde las diferencias se discuten con razones, respeto y escucha.
La tercera habilidad es enseñar a trabajar con evidencias. Esto significa buscar fuentes confiables, comparar información, revisar datos, identificar sesgos y justificar conclusiones. En tiempos de redes sociales, esta habilidad es urgente. La cuarta habilidad es fomentar la metacognición, es decir, ayudar al estudiante a pensar sobre cómo aprender. Cuando un estudiante reconoce que entendió, qué no entendió y qué estrategia le sirve, empieza a ganar autonomía. La quinta habilidad es relacionar los contenidos con la vida real. El pensamiento crítico comienza a desarrollarse desde la primera infancia y se fortalece durante toda la trayectoria educativa. Crece cuando el estudiante descubre que lo aprendido no es algo lejano, sino una herramienta para comprender su contexto y tomar decisiones fundamentadas en situaciones que enfrenta. También son importantes la creatividad, la evaluación con criterios claros, la escucha activa y la capacidad de diseñar problemas reales. Un docente que desarrolla pensamiento crítico no entrega todas las respuestas, enseña a construirlas. Ahora miraremos los retos y desafíos de la epistemología en la actualidad. El primer reto es la sobreinformación. Hoy los estudiantes tienen acceso a muchos datos, pero eso no garantiza conocimiento. La epistemología ayuda a preguntar qué información es válida, de dónde proviene y cómo se interpreta. El segundo reto es la desinformación. Muchas ideas circulan con apariencia de verdad, pero sin evidencia. Aquí la educación debe formar estudiantes capaces de cuestionar discursos, detectar argumentos débiles y no dejarse manipular. El tercer reto es la brecha digital. No todos los estudiantes tienen el mismo acceso a tecnología, conectividad o mediación docente. Por eso, hablar de conocimiento también implica hablar de justicia educativa. Y el cuarto reto es la inteligencia artificial. No se trata de rechazarla, sino de usarla críticamente. La pregunta epistemológica es clara: ¿quién produce el conocimiento? ¿Cómo se verifica? ¿Qué comprende realmente el estudiante? ¿Qué papel tiene la ética en esto? El quinto reto es el relativismo extremo. Creer que toda opinión vale igual aunque no tenga sustento. La filosofía y la epistemología nos recuerda que escuchar todas las voces no significa abandonar la exigencia de razones. El sexto reto es la evaluación memorística. Si solo evaluamos para repetir, difícilmente formaremos pensamientos críticos y autónomos. La evaluación debe valorar comprensión, argumentación, transferencia y reflexión. Así llegamos a una conclusión. El docente del presente necesita ser mediador, investigador, orientador y formador de pensamiento. Su tarea no es solo enseñar contenidos, sino abrir caminos para que los estudiantes aprendan a pensar por sí mismos. Antes de terminar, cada voz deja una idea final. La filosofía de la educación nos recuerda que enseñar es formar seres humanos capaces de buscar la verdad y actuar con sentido ético. La epistemología nos recuerda que el conocimiento debe construirse, revisarse y validarse con rigor. La educación nos recuerda que aprender es un proceso activo que debe formar estudiantes críticos, creativos y autónomos. Y cerramos con una frase que aparece como idea común en las dos lecturas: el desarrollo del pensamiento crítico. Porque educar es apostar por el desarrollo del pensamiento crítico. Muchas gracias. Feliz tarde.